Dice de la siguiente manera, Mateo 26, versos 26 al 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana de nuevo nos acercamos con humildad y con mucha gratitud en nuestros corazones a tu palabra. En esta mañana yo te ruego que nuestra mente y nuestro corazón se abran, Señor, para recibir sin ningún problema lo que tu palabra dice. Ten misericordia de cada uno de nosotros y especialmente de mí, que tengo el privilegio de nuevo de exponer tu palabra. Padre, con mucho temor me acerco a tu palabra para exponer lo que tú has inspirado. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este corto pasaje está plasmada la imagen clara de la salvación. El pan representando el cuerpo de Cristo siendo cortado, siendo partido en ese altar, cruz, y al mismo tiempo el vino representando la sangre derramada de Cristo por nuestros pecados. Estamos leyendo uno de los momentos más íntimos con sus discípulos, de Jesús con sus discípulos, previo a la consumación del plan redentor, lo cual es su muerte en la cruz. En la historia de la redención estamos leyendo uno de los momentos más importantes y cruciales de todo lo que sabemos que Jesucristo vino a hacer cuando se encarnó. De nuevo, este pasaje está plasmado en otras partes, específicamente en Marcos capítulo 14, en Lucas capítulo 22, y aunque no de una manera tan detallada, pero siempre hay referencia en Juan capítulo 13. Ok, veamos algunas cuestiones contextuales de lo que está sucediendo acá. Era costumbre que la cabeza de la familia, el padre de familia, diera gracias por el pan y el vino antes de empezar cualquier comida. Pero en la Pascua se decían bendiciones especiales sobre el pan y sobre el vino. En el Antiguo Testamento, los pactos se ratificaban con la sangre del sacrificio. Dios también había redimido a su pueblo de Egipto con la sangre de un cordero pascual. Este lenguaje alude especialmente a Éxodo capítulo 24, verso 8, cuando Moisés tomó la sangre sacrificial del cordero allá en el monte Sinaí y roció al pueblo con esa sangre. Vamos a ir a ese pasaje un poco más adelante, pero muchos teólogos coinciden en que lo que Jesús está haciendo acá es el cumplimiento definitivo de ese rito que Moisés hizo en ese momento. De nuevo, este es uno de los pasajes que nos muestra que Jesús es ese profeta como el que se iba a levantar, anunciado en Deuteronomio 18, cuando Moisés dijo: un profeta como yo, pero en alguna medida Moisés dijo: un profeta más grande que yo, Dios levantará entre ustedes, a él oíd. Y este Jesús está haciendo todo lo que Moisés había en alguna medida profetizado y lo estaba cumpliendo. Vamos a la primera frase importante. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hay algunas frases en la Biblia que han causado un revuelo y una gran controversia a lo largo de la historia de la iglesia. Pocas frases como esta han causado tanta controversia teológica. Libros, cientos, me atrevo a decir, cientos de miles de páginas se han escrito a lo largo de estos 2000 años de la historia de la interpretación acerca de qué significa esta frase y cómo lo practicamos. Por eso es tan importante para mí hoy cambiar un poco el orden del culto y traer la Santa Cena al final, porque hoy vamos a entender desde las páginas de la Escritura y obviamente vamos a jugar con algunas interpretaciones de teólogos importantes
para llegar a nuestra práctica y nuestro entendimiento, ¿sí? Pero esta frase realmente ha causado una gran discordia entre muchos teólogos. Tristemente, esta frase fue el primer debate y la primera ruptura entre el movimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Estas pocas palabras constituyen una frase que acaloradamente ha sido debatida durante mucho tiempo. Esta frase de Jesús no era parte del rito de la Pascua. Esto no se decía en la Pascua en aquel momento. A los oídos de los discípulos esta frase parecía ser una innovación, no era tanto parte del culto normal de la Pascua en el Israel del Antiguo Testamento. Esta frase obtendría más sentido probablemente después de que Jesús cumpliera con su misión en la cruz. Me imagino que en algún momento, cuando vieron a Jesús crucificado, los discípulos dijeron, ok, a esto se estaba refiriendo Jesús en la cena. La postura de la Iglesia Católica Romana sobre esta frase era en aquel entonces, y lo sigue siendo ahora, que se conoce esto como una transubstanciación. Es la doctrina que la Iglesia Católica todavía sostiene. Esta postura enseña que la sustancia del pan y del vino se transforman de manera sobrenatural en el cuerpo y la sangre literal de Cristo, ¿sí? Cuando uno participa de la mesa del Señor, ese pan y ese vino que uno toma, según la Iglesia Católica Romana, esos elementos se transforman sobrenaturalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No debemos entender, obviamente, esta frase de esa manera. Creemos que el catolicismo romano está equivocado en esa interpretación. Ahora, esa frase, esto es mi cuerpo, literalmente, en un sentido químico, así como los contemporáneos de Jesús, no lo tomaron al pie de la letra. Ellos no dijeron, ok, entonces este pan y este vino, ¿eres tú literalmente, Jesús? No. Entonces hubieran hecho lo mismo cuando Jesús dijo, yo soy la puerta por donde las ovejas entran. Jesús, tú eres un pedazo de madera con una chapa que se abre y se cierra. No, Jesús no estaba diciendo eso. Yo soy la vid. No, Jesús no estaba diciendo que literalmente era esto. Todo esto es lenguaje figurado que debe ser interpretado, ¿sí? Estos judíos del primer siglo no tomaron al pie de la letra la interpretación tampoco judía estándar que se le daba a estos elementos sobre el pan de la Pascua. ¿Qué decían los judíos cuando comían pan en la Pascua? Ellos decían, este es el pan de la aflicción que comieron nuestros antepasados cuando vinieron de Egipto. Esa era la declaración que hacían los judíos cuando comían la Pascua, el pan sin levadura en esos momentos. Ahora, ellos no tomaban eso en el sentido literal. Ellos no creían que ese pan que estaban comiendo era exactamente el mismo pan que habían comido sus antepasados cuando salieron de Egipto. No, era una forma de explicar cuál era el rito, ¿sí? Obviamente, si fuera el mismo pan, pues ya estuviera mohoso, viejo, no sé, ¿verdad? No puede ser así. La primera gran discordia, como les dije, entre las filas de los reformadores en el siglo XVI fue precisamente sobre esta frase. ¿Qué significa tomad, comed, esto es mi cuerpo? Esta discrepancia fue entre los dos grandes reformadores, Martín Lutero y Ulrico Zwinglio. El enfrentamiento fue precisamente por la Cena del Señor. Los dos reformadores se unieron para discutir este tema en una ciudad que se llamaba, o que todavía se llama, Marburgo, ¿sí? Y Lutero y Zwinglio estaban de acuerdo en casi todo, incluso en el significado último de la Cena del Señor y que lo tenemos que practicar. Estos dos reformadores estaban de acuerdo en muchas cosas, excepto en esta frase, ¿sí? En 1530 en la ciudad de Marburgo se produjo este desacuerdo y el problema tenía que ver cómo entender la presencia del Señor a la hora de participar de estos elementos. La diferencia básica era que Zwinglio veía la Cena del Señor como un memorial. Continuamente se refería a las palabras de Jesús, haced esto en memoria de mí. Zwinglio repetía eso y le decía a Lutero, recuérdate que esto es lo que dice la Biblia, lo hacemos en memoria de Cristo.
Zwinglio creía que Jesús estaba presente en la cena del Señor, pero estaba presente de manera espiritual. Esto era algo parecido a lo que Juan Calvino enseñaría más tarde, unos años después, aunque puso Juan Calvino un énfasis más grande en la presencia espiritual y real de Cristo, y enfatizó eso mucho más que Zwinglio. Lutero, por el otro lado, siempre insistió que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, significaba que el pan era el cuerpo del Señor. Lutero no estaba de acuerdo con el catolicismo romano, ¿sí? Él no creía en la transustanciación, en el sentido de que el pan se convertía en la carne de Cristo. Lutero rechazó eso. Pero Lutero sí sostuvo una visión que posteriormente los luteranos, muchos de ellos todavía la defienden. Y esa doctrina de Lutero se llamaba la consubstanciación, que significa que con y debajo del pan está la carne de Cristo. Así que el Señor estaba allí con el creyente, que realmente estaba comiendo pan y estaba comiendo carne de Cristo. Esta era la visión de Lutero. Zwinglio no podía estar de acuerdo con esto. Zwinglio creía que el Señor en su carne estaba en el cielo, sentado a la diestra del Padre, y creemos que eso es lo que sucede porque la Biblia nos lo enseña. Él está presente en la cena del Señor. Jesucristo, aunque está sentado en el trono, está presente en la Santa Cena por el poder de su Espíritu Santo. Y nosotros lo recordamos de esa manera. Para Zwinglio fue una experiencia fuerte, conmovedora e importante recordar a Cristo. Pero para Lutero no era suficiente solo recordar a Cristo. Las dos partes, tristemente, se marcharon de esa ciudad de Marburgo bastante amargadas, bastante disgustados los unos con los otros. Lutero llegó a decir, prefiero beber sangre papista, sangre con un papista, que mero jugo con los zwinglianos. Era tristemente una disputa muy fea. Ulrico Zwinglio trató de acercarse a Lutero, pero Lutero no estaba dispuesto a hacer concesiones en este punto. Lutero creía que la visión de Zwinglio era un vaciamiento secular de la cena del Señor, una racionalización de esto. Lutero dijo que la Biblia lo dice y nosotros lo creemos. Si la Biblia dice que el pan es el cuerpo de Cristo, nosotros lo creemos, dijo Lutero. Zwinglio dijo, nosotros también creemos en la Biblia, pero eso no es lo que la Biblia significa. Simplemente era una discrepancia de interpretación, era una diferencia de opinión sobre la interpretación de las Escrituras en lugar de una disputa sobre la autoridad de las Escrituras. Tanto Zwinglio como Lutero creían en la autoridad de las Escrituras, pero su discrepancia no era sobre eso, era sobre una interpretación. Zwinglio también temía que Lutero se acercaba demasiado a los católicos. Lutero sigue diciendo que no comparte la idea de los católicos, pero su explicación es muy parecida, decía Zwinglio. Entonces, no me acerco a la doctrina de Lutero, decía Zwinglio. Para Zwinglio, obviamente, era un asunto muy complicado que Lutero llegara a tener una especie de superstición relacionada con la cena del Señor. Así que lastimosamente se produjo esta ruptura. En ese momento, en el siglo XVI, unos cuantos años después del estallido de la Reforma, se dividió el gran movimiento entre la fe luterana o los luteranos y la fe reformada. En alguna medida ambos son reformados, pero estos puntos dividieron al movimiento reformador en el siglo XVI. Marburgo es la palabra que define la ciudad, ¿no? El símbolo, el momento de la ruptura entre estos dos grupos. La cuestión de la naturaleza de Cristo y de la presencia de Cristo en la cena del Señor sigue siendo objeto de debate entre estos dos movimientos. El luteranismo se ha apagado muchísimo y el movimiento reformado ha tenido pues muchísima más presencia en los continentes europeo y americano y también en otras partes del mundo, y la visión de Zwinglio en alguna medida ha prevalecido un poco más,
por sobre la de Lutero. Los luteranos hablaron de la visión de Zwinglio como la ausencia de Cristo en este rito, pero Zwinglio decía no, por la virtud de la divinidad de Cristo, Él está presente. Cuando dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, aunque Cristo está sentado en el trono, porque Él es omnipresente y es Dios, también está aquí. El pan no se convierte en su carne, pero eso no significa que Él no esté acá. Ahora, vamos a la siguiente frase. Bebed de ella todos. Y este es el segundo elemento de la mesa del Señor que Jesús instituye como el rito de ahora en adelante en la era del nuevo pacto. Y este es el elemento del vino. No sé por qué, pero ese elemento me gusta más. Mi esposa no mucho me deja tomármelo, pero me gusta. Es en este verso en el que Jesús está dando el significado pleno y definitivo a la sangre derramada de los sacrificios en el ritual del Israel del Antiguo Testamento. Jesús está haciendo referencia, como les dije, a Éxodo 24:8. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto significa que Jesús entendía, en primer lugar, la muerte violenta que estaba a punto de él mismo padecer. ¿Sí? Jesús está aquí ratificando, esto es importante, Jesús está ratificando el pacto, el ritual que se hacía desde el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo Jesús está inaugurando este nuevo pacto, que es el mismo en esencia, pero diferente en administración, para copiar el lenguaje de Calvino. Esto también parece ser, como les digo, la introducción del nuevo pacto registrado por el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En alguna medida, este ritual, esta institución de este elemento que estamos participando nosotros también hoy, es la inauguración de ese nuevo pacto que Jeremías había anunciado en sus escritos. Ese vino sería el recordatorio de la sangre de Cristo, y el mismo Jesús dice, derramada por muchos, en el sentido de toda la comunidad de los elegidos. En términos escatológicos, si pudiéramos ver al final de la historia, si Jesús nos diera un vistazo pequeño de algunos segundos de toda la comunidad redimida en el futuro, ¿sí? Escatológicamente hablando, esa sangre es derramada por todos esos que van a estar allá, y esos nos incluyen a nosotros, ¿sí? Estos elegidos desde antes de la fundación del mundo y que sin duda creerán en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue a la cruz para derramar esa sangre por todos ellos, los elegidos. Cuando Jesús dijo, yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, ¿sí?, hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre, estaba apuntando a algo importante. Los judíos solían hacer algunos votos de abstinencia, ¿sí? Por ejemplo, algunos decían, no comeré tal cosa hasta que suceda esto, lo otro. O prometo o juro que no usaré esto hasta que suceda tal y tal cosa. Era una práctica estándar que debía, digamos que los judíos debían de llevarla con mucho cuidado. Jesús enseña esto en el Sermón del Monte y lo estuvimos predicando acerca de eso hace un tiempo.
Ahora, Jesús está haciendo algo parecido aquí. Él promete no volver a beber vino hasta que el reino sea consumado. La tradición judía solía describir ese tiempo del reino consumado como un banquete en donde el vino no se agotaría, donde el vino no iba a faltar. Entonces acá, cuando la Biblia promete esto, cuando Jesús promete esto, estamos hablando de que el reino en efecto ha sido inaugurado, el reino es una realidad presente, está creciendo y avanzando, pero llegará el día en el que será consumado y creemos que eso es en su segunda venida. Allí el doctor Ottolini siempre utiliza una imagen que a mí me gusta mucho. Dice, William, algún día vamos a estar todos con nuestras copas y las vamos a tocar, plin, plin, y vamos a brindar por el Rey y vamos a decir, valió la pena. Y ese día Jesús va a brindar con nosotros y va a tomar vino con nosotros. Y mi esposa no me va a decir, no tomes. Son bromas. En ese tiempo, no en el futuro, sino vuelvo al pasado. Vuelvo allá a la cena, a la institución, cuando Jesús está con sus discípulos. Se practicaba en el antiguo Israel algo que se conocía como las 4 copas. Las 4 copas correspondían a las promesas descritas en Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Dice de la siguiente manera ese pasaje. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y esta es la promesa, verso 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ok, para no entrar en mucho asunto de eso, porque me puede llevar mucho tiempo y también ya le di mucho a lo de las copas de vino, me pueden regañar después. La tercera copa era la copa de bendición en esta práctica, que es la que Jesús utiliza en las palabras de esta institución, la cual está asociada con el concepto claramente de la redención. La cuarta copa estaba asociada con el verso 7, la promesa, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Jesús estaba simultáneamente haciendo 2 cosas. Número 1, él estaba prometiendo que iba a tomar la copa amarga. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, Padre, si hay alguna forma de que esto no suceda, te lo pido? Si hay alguna forma en la que esta copa pase de mí, es decir, esta copa amarga de tu ira, que yo no la tome, te pido que lo hagas, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dijo a Jesús, te toca tomar esa copa, ¿sí? La copa de la ira de Dios. Y al mismo tiempo, Jesús estaba prometiendo que iba a tomar la copa de consumación cuando el reino sea consumado, que es lo que les acabo de explicar hace un momento. Esta es la copa de la promesa de su presencia divina hasta que el reino sea consumado. En su segunda venida Jesús beberá de la copa y nosotros celebraremos con él en esa consumación de la totalidad de su plan. D.A. Carson escribe lo siguiente: la cena del Señor apunta tanto al pasado como al futuro, al sacrificio de Jesús en el Calvario y al banquete mesiánico. Por eso este ritual, si ustedes lo quieren llamar, esta práctica de la Santa Cena es maravillosa. ¿Por qué? Porque nos recuerda lo que Jesús hizo en el pasado y al mismo tiempo nos anuncia lo que va a suceder. Es un asunto completo, integral, fantástico. Según la tradición judía, después de la comida, era costumbre cantar los salmos antifonalmente. ¿Qué es cantar los salmos antifonalmente? Exactamente lo que hacemos al principio del culto todos los domingos. Tomamos una parte de la escritura y la recitamos en voz alta. Y generalmente se tomaban porciones de lo que hoy nosotros conoceríamos como los salmos 113 al 118. En ese momento pues no tenían esa numeración como hoy nosotros lo tenemos enumerados, pero más o menos esas serían las partes de la escritura que Jesús tomó con sus discípulos y cantaron
antes de ir a que Jesús fuese arrestado. Probablemente Jesús, como el líder, cantaba o recitaba algunas líneas de los salmos y sus discípulos respondían con un aleluya. Algunas partes podrían ser profundamente conmovedoras, especialmente después de la resurrección. Cuando los discípulos vieron que era real, que Jesús había resucitado, los discípulos habrían recordado y habrían dicho: Jesús cumplió sus promesas, las promesas del Salmo 116, celebrando el triunfo definitivo a pesar del rechazo, como lo dice el Salmo 118, llamando a las naciones a adorar a Jehová por su pacto, como lo dice el Salmo 117, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a una aplicación y aquí me voy a tomar un poco más de tiempo, por eso la descripción tal vez no me tomó tanto, porque la aplicación va a ser un poco más extensa. Y es una aplicación, nuestra práctica de la Santa Cena. Pues básicamente hemos explicado un poco, ¿no? Al principio de cuando fundamos la iglesia, de por qué hacemos esto, por qué lo hacemos más seguido que otras iglesias, por qué no lo hacemos solo una vez al mes, por qué no lo hacemos como otras iglesias una vez al año, ¿verdad? En Navidad, ¿verdad? Y no, lo hacemos de una manera más recurrente, porque vemos en el Nuevo Testamento que los discípulos hacían referencia a que en el día del Señor se partía el pan y se compartía el vino. Vemos más que en el Nuevo Testamento existe una exhortación a la recurrencia que a la no recurrencia de la Santa Cena. Esto nos obliga a pedir perdón por nuestros pecados. Esto nos obliga a recordar que estamos en pacto con Cristo, con Jehová y los unos con los otros. Esto también nos recuerda que no podemos venir de manera indigna a la mesa de Cristo. Esto también nos recuerda que el pacto debe ser renovado constantemente. Es decir, tiene muchísimas cosas que me gustaría hablar, pero por lo menos estoy haciéndoles referencia para que sepamos por qué hacemos esto todos los domingos. Ahora, este pasaje es importante, y también mencionar la disputa entre estos teólogos es importante mencionarla. ¿Por qué? Porque en alguna medida la naturaleza de Cristo está en juego acá si no tenemos una clara doctrina acerca de la práctica de la mesa del Señor. ¿Sí? Voy a hacer referencia a uno de los credos importantes de la historia de la iglesia, es la definición de Calcedonia, lo que surge del concilio de Calcedonia. En esa ocasión se estaba debatiendo precisamente sobre algunas herejías acerca de la persona de Cristo. Y ese concilio culminó con una declaración en latín: vere homos, vere Deus. Esto significa que Cristo tiene dos naturalezas distintas, una que es verdaderamente humana y una que es verdaderamente divina. Esto nos ayuda a entender la naturaleza de Cristo. Cristo es verdadera y completamente hombre, y también es verdadera y completamente Dios. Esto es lo que nos enseña la definición de Calcedonia. Ahora, estas dos naturalezas no son dos personalidades, ¿sí? Estas dos naturalezas no son dos personas, no son dos cosas separadas, no. Estas dos naturalezas están unidas y sin confusión en una sola persona, la persona de Cristo. Adicionalmente, la iglesia elaboró lo que comúnmente se denomina como las 4 negaciones de Calcedonia. Estas 4 negaciones probablemente sean la formulación más importante que surgió de este histórico concilio eclesiástico. Las 4 negaciones son las siguientes: dos naturalezas están unidas sin confusión, sin cambio, sin separación y sin división. ¿Okay? Como sea que uno entienda la relación de la naturaleza humana y la naturaleza divina, no queremos pensar de ellas que están mezcladas o confundidas. En su única persona, la humanidad y la deidad de Cristo,
no pueden ser absorbidas unas por las otras. Y de aquí por ejemplo, es importante tomar un curso de cristología en términos sistemáticos, porque aquí se habla de todas estas herejías. A algunos se les ocurrió la idea de que sí, Jesús era hombre y también era Dios, pero como su divinidad era más poderosa, su divinidad absorbió su humanidad. Eso es una herejía. O que partían a Cristo, su mente era divina, pero su cuerpo era humano. Todo ese tipo de declaraciones son heréticas, son herejías. Por eso es importante conocer este punto. En su única persona, la humanidad y la deidad de Cristo no pueden ser absorbidas unas por la otra, ni pueden ser separadas o divididas. Además de las 4 negaciones, la Confesión de Calcedonia concluye con estas palabras. Ayúdame. Cada naturaleza divina y humana de Cristo conserva sus propios atributos. Esto significa que en la encarnación la naturaleza divina no deja de ser divina. Es aquí precisamente donde abordamos la controversia en torno a la presencia de Cristo en la cena del Señor. Dense cuenta de esto que es tan importante. No creemos que el pan se convierta en la carne de Cristo. No creemos que el vino se convierta en la sangre de Cristo. No compartimos la visión de la consubstanciación, de que al pan que comemos el domingo se agrega la carne de Cristo y al vino que tomamos se agrega la sangre de Cristo. No creemos en eso. Creemos que el pan es pan y el vino es vino. Ojalá fuera vino, pero es jugo de uva. Pero está rico. Pero el punto es que estos 2 elementos son lo que son. Son pan y vino, ¿sí? Ahora, pero eso no significa, y esto es algo importante, por eso quería yo dejar esto en la aplicación. Aunque el pan es pan y el vino es vino, Jesús está aquí. Cada vez que venimos a la mesa del Señor, mis hermanos, Cristo está aquí. Yo me he puesto a pensar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente estamos cantando, alabando a Dios y todo lo demás, y de repente entra una persona muy famosa a la iglesia? De repente entra, ¿quién quita? Un día entra Leonel Andrés Messi Cucitini. Leonel Andrés Messi Cucitini. Así se llama, apúntenlo ahí para que no se les olvide. Entra el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí estaría cantando o alabando a Dios. Ay, vino Messi. No lo trataríamos con ligereza, sino, vino Messi. Anda, tráeme mi playera. Allá el carro me la va a firmar. Empezaría la gente a hacer algo. ¿Por qué? Porque vino alguien que nos parece importante. Ahora, ¿por qué quería dejar yo esto en la aplicación, mis hermanos? Porque cuando venimos a la mesa del Señor, ¿sabían ustedes que venimos a la mesa, así se llama, a la mesa del Señor, a la mesa de Cristo? Yo de balde no pongo en el orden del culto que pidamos perdón por nuestros pecados antes de venir. Imagínense en esas películas que reflejan la situación de hace algunos siglos, ¿no? Las casas de aquellos lugares allá por Inglaterra, por Europa, donde todo está reluciente y todo es fantástico y grande, y hay una gran mesa con la madera más fina y todo está súper limpio. Y a nosotros se nos ocurre entrar a comer en esa mesa donde todos están bien vestidos, donde tienen sus mejores vestidos, y a nosotros nos ocurre entrar enlodados, sucios, vengo de trabajar, vengo de estar jugando con los niños, qué sé yo, y entro como se me ronca la gana. Es impropio, es totalmente impropio. Y estoy entrando a una casa que no es mía, a una mesa que no es mía, a hacer lo que yo quiero. No es posible. ¿Por qué dejo esto en la aplicación? Para que, tal vez, les pido disculpas si
en algún momento no había sido yo tan claro y específico, pero el pasaje de hoy me lleva a hablar de esto y llega al punto en el que, en el punto del tiempo que hemos estado en esta iglesia, pues es providencialmente, por alguna razón, hoy lo estamos aprendiendo. Cuando venimos a la mesa, mis hermanos, no venimos de una forma simple. Para nosotros no es, otra vez, la Santa Cena, ese pastor todos los domingos la pone. Qué bueno que lo hacemos todos los domingos porque nos obliga ¿a qué? A alinearnos con Cristo. Y nos obliga a entender a qué venimos. Si bien el pan y el vino no son la carne y la sangre literal de Cristo, eso no significa que Cristo no esté aquí. Cuando Messi entre por esa puerta, miren mi fe, cuando Messi entre por esa puerta, no podemos actuar así para un humano y actuar de manera ligera para la presencia de Cristo. Cuando venimos a la mesa de Cristo, esto es algo importantísimo. Esto es algo que no podemos tomar a la ligera. Y por eso llamo nuestra atención a la presencia de Cristo. Cuando a mí me preguntan, ¿ustedes son reformados? Sí, sí. ¿Y cuál es su postura de la mesa del Señor? Perdón. Bueno, en mi caso yo me apego mucho, obviamente, a lo que Zwinglio enseñaba, pero creo que Juan Calvino lo explicó de una mejor manera, basado mucho en lo que Zwinglio había dicho. Y creo que nos apegamos en ese aspecto a lo que es calvinista, es decir, a lo que Juan Calvino nos ayudó a sistematizar en cuanto a la Santa Cena. Calvino y otros rechazaron categóricamente la postura de Lutero, ¿sí? Lutero insistía en la presencia corporal de Cristo en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Nuestras creencias centrales respecto a la naturaleza de Cristo están en juego si no entendemos bien este punto. Razón por la cual los reformados han afirmado la presencia real de Cristo, pero no la presencia literal o física de Cristo. Cristo está sentado en el trono a la diestra del Padre. En carne, Él es un hombre resucitado y Él está allí. Ahora, eso no significa que de manera real Él esté acá. Como Calvino lo decía, por la virtud de su divinidad, Él se encuentra aquí con nosotros también. En nuestra confesión vemos una distinción entre la presencia real de Jesús y la presencia física de Jesús. Cuando se articula esta noción de la presencia real de Jesús, lo que quiere decir es que en términos espirituales, Él está realmente presente. ¿Sí? Calvino decía que lo finito no puede contener lo infinito. El pan no puede contener la naturaleza total de Cristo. Aunque el cuerpo humano de Jesús es omnipresente, o tal vez el cuerpo humano de Jesús no es omnipresente, la naturaleza divina de Cristo sí lo es. No obstante, Calvino no solo dijo que Cristo está verdaderamente presente en la cena del Señor en cuanto a su naturaleza divina, sino que en la cena del Señor aquellos que participan son verdaderamente fortalecidos y nutridos con esta comida. Y es de aquí en donde yo interpreto y entiendo que yo como pastor de la iglesia tengo el deber, en alguna medida, de alimentar a la congregación, no solamente con la predicación y la palabra, sino que estos elementos en términos espirituales y en su vida real verdaderamente les fortalecen y les nutren. Si yo dejara la Santa Cena solamente una vez al mes, les estoy dando de comer solo una vez al mes. Por ejemplo, en nuestra casa ahorita, la época de nuestro pequeño Lucas, que a veces cuesta que coma, que no quiere, que no se caiga, cuesta. Un tiempo de comida ya nos ponemos, ay no, el niño no va a comer, se va a morir de hambre. No, y solo es un tiempo de comida el que nos preocupa. Imagínense que no comiera durante un mes, que solo comiera una vez al mes, se muere. Y en términos espirituales, pero de manera real, si yo como pastor no les proveo de esta comida que les nutre y les fortalece constantemente,
yo como pastor les estoy haciendo aguantar hambre. Por eso es que a mí me parece muy importante que la Santa Cena se desarrolle todos los domingos, porque creo que esta práctica fortalece y nutre espiritual y también realmente a todos aquellos que participamos de ella. A causa de la omnipresencia del Hijo de Dios en su deidad, en la Cena del Señor, realmente nos encontramos con la totalidad de Cristo y somos nutridos con el pan del cielo. Fue Calvino también el que dijo que la Santa Cena no es solo como que el Señor descendiera a nuestra reunión. Más bien es que cuando nosotros nos acercamos a tomar el pan y el vino, es como que si subiéramos a la mesa del Señor y nos sentáramos con Él y comiéramos con Él. A mí me gusta comer, es obvio y evidente. Y a mí me gusta mucho hacer relación con otras personas en la comida, en el comedor. He comido con mucha gente, pero en mi mente y en mi corazón hay algunas cenas que yo he tenido con determinadas personas, las cuales nunca voy a olvidar, no solo por el sabor de la comida, no solo por lo que comí, sino por con quién lo hice, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que conversamos. Hubo cenas, hubo momentos en donde mi vida fue transformada y de repente le cuento a alguien, ¿vos sabés con quién tuve el gusto de comer? Fíjate que me invitó a comer a su casa tal y tal persona. Nunca voy a olvidar. Y comimos esto y comimos aquello. Qué bonito. Recuerdo muy bien algunas de estas cenas y comidas con personas que marcaron mi vida. Mis hermanos, esa es la intensidad con la que debiésemos considerar cada vez que venimos el domingo a tomar del pan y del vino. Es como que si subiéramos a la mesa del Señor, entráramos a la casa de Dios, Dios está sentado allí y nos dice, vengan, siéntense, partan el pan conmigo y tomen el vino. No hay mejor aplicación que esto, que con un mejor entendimiento pasemos hoy precisamente a tomar los elementos de la mesa. Espero que lo que hoy estamos viendo en este pasaje nos ayude a entender mejor por qué hacemos esto y por qué lo hacemos con tanta recurrencia. Amén.